Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. La pantalla, la misma que había iluminado el rostro del joven, pintando de azul pálido sus facciones torturadas como una mala decoración de Halloween, mostraba una columna de números que se extendía por el lado izquierdo. La fila comenzaba en 318.23 y terminaba en 83.290.86, cada entrada aumentando en pequeños, pero aparentemente aleatorios, incrementos. En la parte inferior había un antiguo cursor de bloque parpadeando una y otra vez. Todavía estaba tratando de darle sentido a todo cuando el técnico encendió las luces y comenzó a trabajar mientras Jack, mi compañero, se acercaba. Soltó un suspiro de desánimo mientras giraba la silla del escritorio y le echaba un buen vistazo a nuestra víctima. «¿Dios?», exclamó. «Ten cuidado donde pisas», dije, señalando un montón de pañuelos viejos y bolsas de plástico atadas, cuyo contenido se filtraba sin cuidado por el suelo. Jack empujó uno de los bultos blandos con el pie antes de mirarme en busca de confirmación. «¿Pañales?», dije. «¿Por qué?», preguntó. «La naturaleza llamó», me encogí de hombros. «¿Qué le pasó a este pobre tipo?». Señalé las piernas, la pesadilla de un tripofóbico. Un bolígrafo había sido usado para perforar agujeros en los músculos carnosos de su muslo. Pudo haber 1.000.000 de agujeros en cada pierna, lo suficiente como para dar un efecto similar al de una esponja. Estaban limpios cuanto más se acercaba a su ingle y tan gangrenosos a la altura de la rodilla que me sorprendió que nada se hubiera caído. ¿Alguna idea de quién le hizo esto?, preguntó Jack. Él, probablemente. Todavía está sosteniendo el bolígrafo. Mi compañero revisó y rápidamente apartó la mirada con una mueca. ¿Pudo alguien haberle obligado a punta de pistola, algo así? ¿Por qué no?, dije, pero no hay nada que diga que había alguien más aquí. Además, hay cosas peores flotando por ahí. Yo me mantendría alejado de la cocina si alguna vez quieres volver a mirar un microondas de la misma manera, y esos pañales tienen todo tipo de cosas raras. Casi me pincho con una aguja antes. Todo sugiere heridas autoinfligidas. Creo que si alguien lo obligó a hacer esto, fue a través de la computadora. Vivía en ella. Hace unos años, abandonó la universidad para transmitir algún juego, se metió en algunas inversiones en criptomonedas y luego perdió tanto dinero que sus padres tuvieron que refinanciar la hipoteca. Eventualmente, su espiral descendente lo llevó aquí. El apartamento era de una sola habitación y demasiado pequeño incluso para ser llamado un estudio. Era un infierno destartalado con papel tapiz que se despegaba y un techo que se hundía. Entiendo muy poco de esa explicación, dijo Jack. Pero creo que entendí la idea. Perdió, se convirtió en un recluso. Asentí. Se creía una especie de matemático, creo. Hojeé uno de los cuadernos del chico. $1 equivale a 38 segundos, murmuré. Lo que sea que eso signifique. Entonces, ¿estaba loco o fue coaccionado?, preguntó. Quizás ambos, dije. Pero tienes que pensar que estaba en esa silla por una razón. La persona que llamó, su hermana por cierto, dijo que todo comenzó después de que se metió en algo nuevo hace aproximadamente un año. Un paquete de un amigo por el que había estado emocionado. Supongo que tiene algo que ver con esto. Me incliné hacia la torre y saqué un USB de color blanco roto. La pantalla se puso negra de inmediato. ¿Eh? Jack gruñó, y pude ver que se estaba animando un poco ahora que teníamos una pista. ¿Qué hay en el disco? Vamos a averiguarlo. No estaban contentos, pero lo hicieron. Hicieron una copia. Dije, colocando 2 tazas de café en el escritorio de Jack. Dijeron que era un ladrillo de silicio, sin firmware, sin OS. Y cuando lo abrieron, se quejaron de que estaba lleno de cables que no se conectaban a nada. Y todo estaba lleno de trozos de metal soldado hechos en formas aleatorias. Debiste ver sus caras cuando lo volvieron a armar, lo conectaron y el programa forense simplemente cobró vida y comenzó a copiar. Se veían asustados. Bueno,
Estaba enchufado en la escena y haciendo algo, dijo Jack. Algo importante debe estar en él. Con suerte, encontrarán de dónde vino. Tienen el original, pero esta copia, sostuve el nuevo disco, es nuestra. La recompensa. Sin preguntar, giré el portátil de Jack, me aseguré de cerrar sus 38 pestañas abiertas y enchufé el disco. Algunas de esas páginas de investigación, dijo Jack, ocultando su sonrisa con un rápido sorbo de café. Estaba a punto de decir algo, una pequeña actualización de esta broma que habíamos compartido durante años, cuando la computadora emitió un pitido y se reinició con un golpe sorprendente. Se podía oír el disco duro morir con un pequeño clic. Y luego, después de unos segundos, la pantalla cobró vida. Ritcoin. Cada letra se escribió una por una, la fuente enorme y verde como una mala visión del futuro de los años 80. Después de unos segundos, las palabras se borraron y se escribió algo nuevo. Deja que tu riqueza sea escrita en tu carne. Y luego de nuevo, en una nueva pantalla. Ingresa los datos bancarios a continuación. Había varios espacios subrayados pidiendo entrada, y noté que eran lo suficientes para una cuenta bancaria. Conseguiré una tarjeta de forenses, dije. Algo que los estafadores. Ah, al diablo con eso, dijo Jack, agarrando el portátil y escribiendo con un dedo en cada mano. Cualquiera que quiera arruinar mi crédito, es libre de intentarlo. Introdujo sus datos y, después de unos segundos de pequeños motores zumbando, algo nuevo apareció en la pantalla. 1914.45. Vaya, exclamó Jack, genuinamente sorprendido. Ese es mi saldo. Lo revisé esta mañana y ahí está. El comienzo de la Primera Guerra Mundial con el final de la Segunda por cambio. No deberían poder obtener eso de un número de cuenta, dije. Tal vez sea solo una coincidencia. Jack me miró como si fuera un idiota. No hay coincidencia. Me han hackeado, dijo esa última palabra como si fuera a la vez sucia e hilarante. He oído lo que la gente puede hacer en Internet, robando identidades. Entonces, ¿ahora qué? Preguntó. ¿Van a vaciar mi cuenta y usarla para retirarse temprano? He oído que hay algunos superyates muy bonitos por poco menos de 2,000. Toqué el teclado. No pasó nada. No lo sé, dije. No sé qué sigue. Jack se rascó la cabeza y se estiró para tomar su café. Tomó un sorbo y ambos nos sorprendimos cuando la pantalla cambió. 1911.72. Acaba de subir. Exclamó. Lo vi, dije. Pero no entiendo, ¿es dinero gratis? Tal vez es algo de criptominería, pregunté. Secuestra la computadora para usarla para minar y luego deposita una pequeña tarifa en la cuenta del usuario. Como otro idioma, Jack reflexionó mientras tomaba otro sorbo de su café. Una vez más, el número subió. 1911.96. Sin decir una palabra, deslicé mi vaso de agua y él tomó un sorbo. Nada cambió. Volvió a probar el café, haciendo una mueca por el calor. Y ahí estaba. El número subió de nuevo. Jack se dio cuenta primero. Siempre fue un poco mejor para ver las cosas a través de los ojos de los demás. Sin decir otra palabra, sostuvo su mano sobre el suelo de linóleo barato y lentamente vertió lo que quedaba del café sobre su piel. Siseó al principio, pero por pura voluntad mantuvo su mano allí hasta que las últimas gotas de café se escurrieron. Antes de que pudiera gritarle, asintió hacia la pantalla. 1913.03. Es dolor, dijo, secando su mano en su camisa. El saldo aumenta con el dolor. Por eso se estaba lastimando tanto. Cada pinchazo con ese bolígrafo era otro depósito. Necesitas ir a forenses lo antes posible y decirles que revisen la cuenta del chico, y luego la mía. Quiero saber si algo ha sido realmente depositado. Sería una gran broma si esto resultara ser solo números en una pantalla. Chris, dijo mirando la pantalla mientras Jack se arrancaba el pelo y la cuenta subía. Mira eso. Habían sido unas horas arduas, convenciendo a los amigos informáticos de este tipo de que no estábamos bromeando con él. Se obtuvieron extractos bancarios tanto para Jack como para nuestra víctima,
y formateamos 3 ordenadores portátiles viejos antes de que finalmente estuviera dispuesto a considerar que la memoria USB era real. Jack aceptó la premisa más fácilmente porque era el que menos sabía. Todas las computadoras eran mágicas para él. Yo sabía lo suficiente como para ser escéptico. Pero Chris, nuestro experto residente, estaba completamente desconcertado por todo el asunto. Simplemente no entiendo de dónde viene, dijo. Tenemos a contadores trabajando en eso, respondí. ¿Pero por qué?, exclamó. Aceptemos que el dinero está ahí, que es real. ¿Por qué alguien pagaría por qué? ¿Dolor? Tal vez es como prueba de trabajo, ¿verdad?, pregunté, aprovechando mi investigación de la noche sobre cripto con la esperanza de ofrecer alguna idea. Tal vez no quieren trabajo computacional para demostrar que la nueva cadena de bloques es auténtica. Tal vez quieren dolor. No, claro, lo que sea, dijo Chris, levantando las manos en el aire, pero eso todavía no responde cómo. Esta máquina es un ladrillo en lo que a Internet se refiere. Sin webcam, sin wifi. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Se volvió hacia Jack para la última parte y se pellizcó otro pelo. No tengo un suministro ilimitado, gimió Jack antes de arrancar un pelo de ceja. Como era de esperar, la cuenta de la computadora subió una vez más. Chris miró fijamente la pantalla durante tanto tiempo que Jack se alejó y comenzó a hurgar en las computadoras visitadas que yacían a nuestro alrededor. Está bien, chicos, dijo Chris, de repente sonando inusualmente servicial. Déjenmelo a mí. Tendré que ver qué puedo desenterrar. Algo dentro de mí se tensó ante la sugerencia de Chris. Instintivamente quise decir que no podía tenerlo, pero eso era ridículo. ¿Cómo podría ayudar sin retenerlo durante al menos unos días? Un vistazo a la cara de Jack me dijo que no había registrado nada extraño en la solicitud, así que decidí dejarlo pasar. «Te lo dejamos», dijo Jack. «Nos vemos, Chris». Pero Chris ni siquiera nos miró. Ya estaba llevando el disco USB de un ordenador portátil a otro mientras murmuraba para sí mismo. «¿Qué te pasa?», preguntó Jack mientras esperábamos en el ascensor. «¿Sabías que Chris tiene migrañas?», pregunté. «¿Y qué?». «No lo sé», me encogí de hombros. «Pero las tiene casi a diario. Pasa horas cada noche con dolor». «Ajá. ¿No crees?», pregunté. «Lo dudo», respondió Jack. Chris es un tipo inteligente. Lejos de perforar agujeros en sus piernas y amañar su microondas para cocinar con la puerta abierta. Sí, pero a veces los pozos más oscuros tienen pendientes suaves. De niño, creo que comenzó pequeño antes de volverse todo, creativo. Sí, asentí. Creativo. No pude escapar de la sensación de pavor que se acumulaba en mi estómago. ¿Qué pasaría si Chris comenzara simplemente dejando que sus migrañas hicieran el trabajo pesado? Eso sería algo. Diablos, sería una fuerza para el bien. El tipo de todos modos sentía dolor, bien podría ganar dinero. Pero los pagos eran pequeños. Cualquiera podía ver eso. Ese chico no había ganado miles de millones. Había vendido su salud y su cordura por lo que parecía una miseria en comparación con el sufrimiento por el que pasó. Y sin embargo, el potencial de ganar dinero por el dolor, la idea se te queda. Cada dolor en tu vientre y cada punzada en tu columna vertebral podría tener un valor en dólares adjunto, ¿y quién no querría eso? Sabía que yo sí. Pero, la persona promedio simplemente se sentaría y dejaría que aumentara día a día, contenta de vivir con el magro pago que le arrojara. Me dije a mí mismo que eso es lo que haría. Sería inteligente, pero también sabía que podías pasar por mucho dolor y sanar bien. ¿No sería mejor tomarse un tiempo y averiguar qué quería realmente la memoria USB? Una vez que supieras qué tipo de lesiones daban el mayor pago, entonces podrías planificar una forma segura de ganar tanto dinero como el cuerpo pudiera soportar físicamente. Y probablemente fue ese tipo de pensamiento el que llevó a ese chico a comenzar a experimentar con cosas afiladas. Ni siquiera había hecho un retiro. Simplemente seguía dejando que el dinero se acumulara. Algo en eso me pareció verdaderamente insano. Pude notar que las implicaciones no habían escapado por completo a Jack,
porque frunció los labios por unos segundos y finalmente ofreció una opinión. Recuérdame que lo visite mañana. Es mío. Un disparo resonó y todos se agacharon alrededor de la barricada. Incluso el paramédico que estaba siendo llevado en una ambulancia se estremeció, y eso que estaba drogado con analgésicos. Le habían disparado hacía solo 15 minutos, pero aún así era un hombre afortunado. Quienquiera que estuviera arriba había disparado a ciegas alrededor de la esquina y le había rozado la pierna. Podría haber sido mucho peor. Encima de nosotros, una cabeza pálida se asomó por la ventana y gritó: «Es mío. Es mío. Mi carne. Está escrito en mi carne». Noté la mano de Jack en su funda. Nunca había disparado, por supuesto. Demasiado peligroso, pero maldita sea, si no era tentador. El tipo de aspecto andrajoso había pasado las últimas horas disparando a policías y médicos después de herir al primer equipo de respuesta. Habían estado subiendo allí, respondiendo a las quejas de los vecinos de una persona desaparecida y un olor horrible, cuando él abrió fuego por primera vez contra las mismas personas que se suponía que lo ayudarían. ¿Alguna noticia sobre el infrarrojo?, preguntó Jack. Miré hacia un equipo de respuesta especial. Un hombre grande con una visera negra me dio un pulgar hacia arriba. «¿Está solo?», dije. «Sin rehenes. Quieren disparar. Me gustaría que pudiéramos mantenerlo con vida. ¿Podrían desarmarlo? ¿Cómo demonios van a hacer eso?», pregunté. Pero antes de que Jack pudiera responder, los oficiales a nuestro alrededor comenzaron a gritar y nuestra atención volvió al tirador de arriba. «No lo tomes por un saltarín», dijo Jack mientras veíamos su torso flaco retorciéndose para salir de los estrechos confines de la ventana abierta. «¿Crees que es como el último?», pregunté mientras gesticulaba con una mano para que los equipos de limpieza se prepararan. «Ha estado parloteando sobre la riqueza escrita en la carne». «No lo sé», dijo. «Realmente no se puede obtener un pago si estás muerto. Simplemente no tiene ningún sentido». El perpetrador finalmente se empujó más allá del punto de no retorno y su cuerpo cayó en caída libre. Mis recuerdos de eso en retrospectiva son selectivos y están llenos de demasiados detalles. Puedo cerrar los ojos incluso ahora y en la imagen, e imaginar la mirada en su rostro y las luces de neón de nuestros coches patrulla parpadeando contra su espalda, nada de lo cual habría podido ver en realidad. Aún así, el recuerdo está muy arraigado en mi mente y sospecho que la mayoría de los detalles vitales y vívidos se han superpuesto de nuevo con cada nueva reminiscencia. Lo que sí recuerdo con seguridad es pensar para mí mismo, ¿qué demonios tiene en la boca? Medio segundo después, lo descubrí. Era un trozo de cuerda que se había estado alimentando lentamente durante unos días. No sé exactamente cómo funciona eso, pero el técnico me aseguró que es algo que el cuerpo puede hacer fácilmente. Un poco de entrenamiento con el reflejo de náuseas y casi cualquier cosa puede pasar por tu garganta, y luego, si es lo suficientemente larga, sale por el otro extremo. Fue ese extremo el que ató al refrigerador justo antes de saltar. «¿Cómo están?», preguntó Jack, y era una señal grave de lo mal que estaban las cosas que él, de todas las personas, preguntara por el equipo de limpieza. «Enojados», dije. «No es que estén furiosos, solo, no muy felices». Jack se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «Sí, lo entiendo», dijo. «¿Algo extraño? ¿El médico está mirando al tipo?». Sí», respondí. «Confusión, seguro. No hay autopsia, obviamente, aunque insisten en que vendrá. El tipo no puede sobrevivir a esas heridas por mucho más tiempo. Aún así, hicieron lo que les pedimos y buscaron lesiones previas. Tenemos lo que parecen ser muchos huesos rotos, muchos de ellos parcialmente curados. Solo una fractura apilada encima de otra. Es un milagro que pudiera caminar, y mucho menos hacer eso». Señaló el refrigerador que había sido arrastrado de la pared antes de ser usado como ancla. Aunque al menos parte de esa distancia había sido el resultado de que su peso muerto se enganchara en la cuerda. Me estremecí ante la idea y dejé que mis ojos recorrieran las paredes. Estaban cubiertas con cientos de miles de la misma ecuación simple, repetida en un garabato marrón y grasiento. Cada una ligeramente diferente.
1.12 igual a 35 segundos. 1.14 igual a 39 segundos. 87 centavos, 26 segundos. Traté de concentrarme en los números, tratar de darle sentido a las pistas mientras recordaba la historia antigua de las estadísticas de nivel de entrada. Las distribuciones normales eran parte de un garabato general en algunas partes, junto con lo que parecía ser algún tipo de ecuación bayesiana, pero nada de eso se quedó por mucho tiempo en mi mente. Mis ojos, no importaba cuánto intentara mantenerlos en un solo lugar, seguían volviendo al monitor CRT brillante en la envejecida mesa de la cocina. 252.038,13. 252.038,76. 252.039,09. Todavía estaba subiendo. Pero a pesar de todo lo que había pasado, el tirador apenas había ganado 250.000. Al desplazarme hacia arriba, encontré su gran final. Le reportó poco más de unos miles. Era tan poco que se sentía como un acto deliberado de humillación y mis ojos comenzaron a arder. Sentí una cierta satisfacción al ver que los números desaparecían cuando saqué la memoria USB. Luego, cuando pensé que eso no era suficiente, comencé a patear la torre. «¡Hey, hey!», exclamó Jack mientras se acercaba. «Cálmate, por el amor de Dios. Esto es malo», dije. Quienquiera que haya hecho esto sabía lo que estaba haciendo. Ahora mismo son solo dos tipos, pero si se vuelve grande, los desesperados, los codiciosos y los simplemente estúpidos harán fila alrededor de la cuadra para jugar con esta cosa. ¿Cómo demonios lo saben siquiera?, exclamé, y pude oír la ira en mi voz. ¿Cómo sabe alguien que el tipo del otro extremo se está lastimando? Normalmente no me encontraba rezando de esta manera, no frente a Jack, que me llevaba unos 15 años y era el tipo de persona que siempre querías que te viera cuando estabas en tu peor momento. Pero después de lo que acabábamos de ver, había una indefensión acumulándose dentro de mi pecho que se sentía como ser enterrado vivo. «Cálmate», dijo Jack. «Yo terminaré aquí. Vete a casa y métete en la cama. Despeja tu cabeza. Oiré ese ruido todas las noches por el resto de mi vida». «Sí, bueno, no estás solo», respondió. Y no estoy seguro de si lo hizo a propósito o no, pero encontró la única cosa que logró consolarme. Eran las 11 de la mañana y había estado en la cama durante 6 días, usando mis vacaciones anuales, cuando sonó el teléfono y el nombre de Jack se iluminó en la pantalla. «Jack», gemí, sorprendido de lo mal que sonaba mi voz. «Soy yo», dijo. «Necesito que vengas». «No voy a hacer eso», dije. «No hasta que alguien me amenace con despedirme. Dime cuando alguien que gane más dinero se encargue de este caso». «¿Sabías que Chris ha estado trabajando desde casa todo este tiempo?». Mi corazón se hundió. «No». «Bueno, obtuvo permiso el día después de la última vez que lo vimos, ya sabes, el día que le dimos la memoria con Bitcoin en ella. Luego, hace 3 días, alrededor de la hora del almuerzo, dejó de responder a todos los correos electrónicos y dejó de contestar su teléfono. Sus amigos hablan de él como si pudiera estar enfermo, pero...». Jack no tuvo que terminar su pensamiento. «¿Cuánto tiempo lleva en casa?», pregunté. 3 semanas. «Maldita sea. Está bien, voy para allá». «Chris». Unos fuertes golpes y no oímos nada a cambio. No éramos exactamente toques ligeros tampoco. La mano de Jack retumbó contra la madera tan fuerte que pensé que la puerta se doblaría hacia adentro. Volví a gritar, pero todavía no hubo respuesta. «No me sorprende», gruñó Jack mientras caminaba alrededor del jardín delantero de piedra y trataba de mirar por las ventanas abiertas. «¿Con quién vive?». «Con sus padres», dije. «Originalmente, de todos modos. Fallecieron hace unos años, así que supongo que el lugar es todo suyo ahora». «¿Sin esposa?». «No», sacudí la cabeza. «No parece que haya nadie más viviendo allí», respondió Jack, retrocediendo del cristal sucio. «¿Entrada trasera?». «Vamos a ver», respondí mientras me movía hacia una puerta lateral oxidada que conducía a un jardín pequeño y pedregoso. Alrededor de la casa había bloques de apartamentos decrépitos que se alzaban por encima,
dándole al jardín una sensación de misticismo urbano, como si este parche descuidado de zarzas y vegetación fuera el pequeño secreto sucio de la ciudad. Pronto encontramos una escalera de hormigón que conducía a la puerta de un sótano, los escalones cubiertos de viejas botellas rotas arrojadas desde arriba, probablemente por algunos vecinos celosos. Jack y yo las apartamos mientras descendíamos para encontrar la puerta abierta. «Jack», dije mientras dábamos nuestros primeros pasos adentro. El sótano estaba tranquilo y lleno de chatarra vieja, cortinas corridas en la mayoría para tratar de ocultar lo más posible de los ojos curiosos. Lentamente nos abrimos camino a través de él mientras mi corazón se ponía a bailar claqué en mi pecho. ¿Cuándo vamos a ir con alguien más con esto? ¿Con qué? ¿El caso?, gruñó. Ya veremos. Tal vez se vuelva viral como dijiste, en cuyo caso no tendremos que hacer nada. Estará fuera de nuestras manos en poco tiempo. Pero hasta ahora, estos tipos, todos han tenido algún tipo de conexión. Las huellas dactilares muestran que esos dos discos fueron manejados por la misma persona en algún momento. Estaba trabajando e identificándolos cuando oí la noticia. Tal vez quien dejó esas huellas, tal vez ellos son la fuente. Si es así, podríamos detenerlo antes de que se ponga feo. No pude hacerlo. La voz fue lo suficientemente sorprendente como para que buscara un arma que no tenía. Gracias a Dios, Jack no me había dejado llevar una. Odiaba ser alguien con quien no se podía contar, pero resultó ser la elección correcta porque habría disparado a la fuente de esa voz sin dudarlo. Era uno de esos trabajos de sonido de Microsoft, lo suficientemente robótico como para ser casi gracioso, pero lo suficientemente fuerte como para que casi me asustara hasta dejarme sin juicio cuando lo escuché por primera vez. ¿Qué demonios?, murmuré. «Nick, Jack, espero que encuentren esto», dijo la voz sin entonación. En esta etapa, Jack ya había sacado su arma, aunque de una manera más segura y sensata de lo que yo podría haberlo hecho, y acechó en silencio hacia un pequeño rincón cubierto con una cortina roja. Se asomó y soltó un suspiro que drenaba el alma. Lentamente apartó la cortina para que yo viera. Encontramos a nuestro jefe de informática forense desplomado en la silla del escritorio frente a dos pantallas. Una era un documento de texto. La otra era Ritcoin. Una salpicadura fangosa de marrón y rojo en uno de los hombros de Chris hablaba de un sangrado fatal, uno que debió haber ocurrido días antes. Empapó su ropa, la silla y el suelo, vaciándolo tan a fondo que parecía algo sacado de un lago. Tuve que suponer que era el rigor mortis lo que lo mantenía erguido, pero su postura era inquietantemente natural. La voz robótica volvió a hablar. «Estoy en tiempo prestado», dijo. «Es un archivo de texto», dije, señalando la otra pantalla. «Una nota que se está leyendo en voz alta. Una carta, creo. Debe estar en un bucle. Me equivoqué en mis cálculos». Jack se inclinó y recogió un cuchillo de cocina cubierto de sangre oxidada. «¿Autoinfligido?», me preguntó. «He querido morir durante mucho tiempo», dijo la voz, casi una respuesta a la pregunta de Jack. Pero tenía miedo. Cuando vi Ritcoin, pensé que el dinero podría equilibrar el dolor. Dejé instrucciones para que todo se fuera a la caridad. Si mi muerte pudiera ayudar a la gente, pensé que lo haría más fácil. Lo he intentado antes, pero nunca pude hacerlo. Siempre pensaba en el daño que dejaría atrás. Pensé que Ritcoin podría cambiarlo, hacerlo más fácil, sabiendo que algo bueno saldría de mi sufrimiento. Al principio probé con pastillas, pero no funcionó. Así que tomé más y todavía no funcionó. Intenté ahorcarme, pero me quedé allí vivo durante 2 días antes de que la lámpara se rompiera. Intenté con mis muñecas. Intenté con electrocución. Al final, usé el cuchillo. Pensé que sería definitivo, abriendo mi cuello de oreja a oreja. Estaba equivocado. Llevo 2 días desangrándome y todavía no estoy muerto. Algo lo está ralentizando y los números siguen subiendo. Estoy vivo incluso cuando mi cuerpo se apaga. Pronto no tendré sangre ni oxígeno para hacer funcionar las células o mover mis músculos. Espero que ese sea el final. Pero si fuera tan simple, debería haber muerto hace días. Al menos tengo tiempo para pensar. Y tengo una teoría.
Ritcoin, creo que el dinero es secundario. Es solo una forma de que empieces. Me había quedado enraizado en el lugar mientras el peso de las palabras de Chris se hundía. Se había entregado a sí mismo y nosotros le habíamos dado la herramienta que lo había empujado más allá del umbral. La idea me dejó aturdido. Incluso Jack, un hombre que rara vez se entregaba a vuelos de simpatía, se quedó en silencio por el pensamiento de la muerte de este hombre. Nos está dando tiempo, continuó la voz. Dolor a cambio de tiempo añadido a tu vida. El dinero es solo el cebo. El verdadero pago es el tiempo. Cuanto peor es el dolor, más tiempo se te añade a tu vida. Y si te lastimas lo suficiente, el pago se vuelve autosostenible incluso mientras las heridas te matan. Más sufrimiento significa más tiempo. Más tiempo significa más sufrimiento. Mi única esperanza es que si el programa es interrumpido, el ciclo pueda ser detenido. Si me encuentran, Nick o Jack, o cualquiera, por favor, saquen el disco. Todavía soy consciente de alguna manera. Debería haber muerto hace días, pero puedo ver que los números siguen subiendo poco a poco. Al final, creo que me dejará aquí, atrapado en un cascarón podrido. Lo que sea que esta cosa cosecha, no es solo dolor físico. Está llevando a algo más oscuro. Creo que hay algo ahí afuera y es. El documento terminó, la declaración final quedó inconclusa. Tanto Jack como yo miramos la pantalla de Ritcoin. ¿No crees que él esté realmente ahí, verdad? Pregunté. De alguna manera, la cuenta todavía estaba aumentando. Sin decir otra palabra, Jack se agachó y sacó el disco con un gruñido enojado. Justo así, el monitor se oscureció y un pesado silencio llenó el sótano. No sé exactamente qué provocó lo siguiente. Tal vez fue un cambio en la temperatura causado por nosotros al abrir la puerta, o tal vez solo una acumulación de gases. Pero tan pronto como el clic de la computadora se detuvo, el cuerpo de Chris se cayó de la silla. Golpeó el teclado con la cara y hubo un balbuceo de consonantes computarizadas antes de que su cuerpo se diera torpemente a la gravedad y aterrizara en el suelo con un golpe húmedo. Jack dejó caer el disco y lo pisoteó en pedazos en el suelo. Dime que no estaba todavía allí, grité. Que todas esas tonterías sobre tener tiempo extra eran solo su cerebro quedándose sin oxígeno y que solo estaba divagando. Que fueron los gases o algún tic post-mortem o algo así. Que fue solo una coincidencia que se cayera. Fue una coincidencia, respondió. Pero no creo que ni siquiera él se lo creyera. Tal vez se había dado cuenta o no en este momento, pero estaba firmemente en mi mente que el saltador que habíamos visto hacía solo una semana había muerto en el hospital horas después mientras aún estábamos en su apartamento. ¿Había sucedido eso al mismo tiempo que saqué la memoria USB? Me dije a mí mismo que era imposible, pero todo lo que habíamos visto hasta ahora era imposible. Reporta esto, dijo. Tenemos trabajo que hacer. Deberíamos haber quemado este lugar hace años. El rascacielos Evergreen era notorio por sus ocupantes ilegales. Era un lugar al que un cierto tipo de persona iba y la ciudad los prefería detrás de puertas cerradas en lugar de en las calles muy públicas e invisibles. Antes de ser condenados, las personas que vivían allí eran inquilinos. Ahora se les llamaba ocupantes ilegales. Para Jack y para mí, el rascacielos Evergreen era el escondite de nuestro supuesto distribuidor. Nos había llevado días obtener una identificación debido a la coincidencia parcial de las huellas, solo para descubrir que la dirección listada del propietario ya no era precisa. Después de eso, tuvimos que trabajar con nuestros contactos e informantes habituales y ellos ayudaron, pero solo pudieron llegar hasta cierto punto. Los rumores eran con lo que teníamos que trabajar, lo que llevó a una lista de varios infiernos sórdidos por los que nos vimos obligados a deambular uno por uno. Evergreen era, con mucho, el peor. ¿Quieres tomar el ascensor? La mueca de Jack se agrandó mientras preguntaba, ambos deteniéndonos a mirar las puertas de metal arrancadas y el agua negra flotando en el pozo. Traté de buscar el coche, pero solo vi mi reflejo en las ondulaciones de tinta. Dijeron el 7º piso, ¿verdad? Encima de mí, en algún lugar, una puerta se cerró de golpe. Ambos esperamos el sonido de pasos, pero ninguno llegó. Después de unos segundos más de silencio,
Jack volvió a hablar en voz baja que aún sonaba demasiado fuerte en el vestíbulo abandonado. Vamos. Encontré el ascenso más fácil que Jack, que resoplaba y jadeaba después de unos pocos tramos cortos. Consideré preguntarle si quería un descanso, pero no me gustó la idea de quedarme en esa escalera llena de grafitis. Habría sido lo suficientemente malo si estuviéramos solos en esa tumba de hormigón, pero no lo estábamos. Los sonidos de pies que huían y puertas que se cerraban con llave nos dijeron que los habitantes de Evergreen eran muy conscientes de nuestra presencia, muy probablemente nos estaban observando. Hasta ahora podíamos estar agradecidos de que se mantuvieran fuera de nuestro camino, pero me pregunté si era solo porque aún no habían descubierto qué querían hacer con nosotros. Cuando llegamos a nuestro piso, ambos esperamos junto a la puerta abierta a cualquier señal de una emboscada antes de aventurarnos en la oscuridad, con las linternas en alto. Por aquí. Jack se acercó a una puerta cerrada y pegó su oído al marco. Estaba escuchando algo, y cuando me acerqué, yo también lo oí. Había un suave zumbido detrás de la puerta y un ocasional estallido de música electrónica brillante y colorida. Con su arma desenvainada, Jack probó la manija y la encontró abierta. Él tomó la delantera mientras entrábamos y encontramos un apartamento vacío con la alfombra arrancada. La única señal de habitación era una estación de computadora instalada en una esquina, sus 5 monitores de diferentes tamaños iluminando la habitación en una variedad de azules y rosas de neón. El salvapantallas se repetía una y otra vez mientras un pequeño gato pixelado perseguía ratones, estallando en una canción alegre cada vez que atrapaba uno. Nick, lo veo, dije. Lo había visto en el segundo en que entré. Un parche de sombra que parecía incluso absorber la luz de nuestras linternas. Había sido una persona, una vez. Alguna parte de mi mente racional me dijo que esto tenía que ser cierto. 2 brazos, 2 piernas, un par de viejos pantalones vaqueros con costras atados a la cintura con una cuerda. Pensando en el primer caso y las agujas que se había tragado y pasado, revisé las manos de la víctima. Efectivamente, había varios fragmentos de vidrio apretados en su puño. Eso explicaba el vientre distendido que colgaba como un péndulo debajo de una caja torácica huesuda, un signo clásico de pica. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Jack. Un tiempo, respondí mientras prestaba atención al desastre supurante de tejido cicatricial y sangre coagulada que cubría todo por encima del cuello y los hombros. El rostro era inhumano, sin labios y sin piel, los rasgos deformados por lo que debe haber sido un ciclo interminable de lesiones y curación. Ningún tejido blando se salvó. Si podía ser pelado, perforado o ablandado, lo había sido. Una lesión puesta encima de otra de lo que deben haber sido varios meses o incluso años. Incluso los ojos estaban sin párpados y se dilataron a un extremo tal que se veían completamente negros, sin iris ni esclerótica. Quería ser profesional, pero me hizo un nudo en el estómago y mi corazón se aceleró solo con mirarlo. ¿Jack? Sí, dijo con un suspiro cansado. No puedo dejar de pensar en lo que escribió Chris. Sí, dijo con un suspiro cansado. Yo tampoco. Ya sea que sea verdad o no, hay algo, no sé, espeluznante en todo este asunto. Pero necesitamos arreglarlo, sin importar qué. Junto a la computadora, empujó el mouse y el salvapantallas se desvaneció para revelar un escritorio estándar de Windows en todas las pantallas menos una. Esa se puso negra con texto verde. Lo habíamos encontrado de nuevo. Otra fila de números que comenzaban pequeños y se hacían más grandes. Bueno, ahí vamos, dijo Jack. ¿Qué ganó nuestro afortunado concursante? Movió el pulgar hacia abajo y el texto se desplazó por lo que pareció una cantidad de tiempo obscena. Sabiendo que cada fila de números era otra lesión, el peso en el fondo era muy incómodo. Ahí vamos, dijo cuando finalmente encontró el fondo. Llegó a justo por debajo de los 9 millones. Vaya, pensarías que se retiraría después de unos, ¿qué? ¿3? Probablemente ahorrando para una cirugía plástica, respondí. Y Jack soltó una risa cansada, del tipo que solo haces con la nariz. 8.879.332,79, leía la pantalla. Y luego, sin sonido, cambió de nuevo.
8.879.335,26. La mano de Jack se dirigió a su arma. 8.879.338,95. Casi dije algo, pero me detuve. Mi mente se atascó como un motor de coche inundado y traté de encontrar algunas explicaciones diferentes para lo que estaba viendo, pero todo se redujo a lo que Chris ya nos había dicho. La cuenta estaba subiendo porque quienquiera que estuviera sentado en ese piso, de alguna manera, todavía sentía dolor. En silencio, ambos esperamos alguna señal de vida. Cuando finalmente sucedió, fue rápido, rápido como un rayo. Quienquiera o lo que fuera, se abalanzó sobre nosotros con risitas infantiles que no dejaban ninguna duda sobre el estado mental de esta cosa. Quería lastimarnos. Las piernas rotas se arrastraron detrás de él mientras se movía hacia adelante en un resplandor de luces temblorosas y gritos aterrorizados que más tarde me daría cuenta de que eran míos. La visión de esa cosa viniendo hacia nosotros me congeló en el lugar. Pero Jack se adelantó. Con el arma desenvainada, apuntó y disparó, y disparó, y disparó, y disparó antes de que pudiera cubrir siquiera la mitad de la distancia. Cuando los disparos finalmente cesaron, fue un alivio. Todo movimiento y sonido cesaron como si la normalidad de la pólvora cancelara la locura que estábamos viendo. Plomo y fuego contra dolor y codicia. Jack y yo nos quedamos allí de pie en un silencio sin aliento. La tensión era tan inmensa que cuando finalmente se rompió, lo hizo con una risa. Y fue Jack quien se adelantó. Supongo que no estaba muerto, dijo después de una risa nerviosa. Pero, ahora lo está. ¿Y cómo no iba a estarlo? La mitad del cráneo del monstruo había sido pulverizado. Su cabeza se veía más como una planta de interior que como una pieza de anatomía humana. Justo así, toda noción de vidas extendidas fue borrada y se sintió como si un enorme peso me hubiera sido quitado. Sí, me reí con él. Tal vez me he dejado llevar por este caso. A fin de cuentas, esa bala hizo el truco. ¿No se está poniendo? La criatura se sentó lentamente, su cabeza de bulbo de flor se giró hacia nosotros, y habló. ¿Te gustaría vivir para siempre? Siseo, sus palabras formadas por aletas de piel y músculo que no estoy seguro de que alguna vez comenzaron su vida como parte de la boca. Jack levantó su arma, pero lo detuve. La computadora, susurré. Puedes evitar el olvido. Está atado. No tienes que esperar a ver el infierno para empezar a pagar tus cuotas. Dispara a la computadora, le grité a Jack. No hay necesidad. La cosa extendió su mano como un gesto para detenernos, dedos deformes extendidos hacia afuera a la altura de los tobillos. Sabía que vendrían. No hay un alma en este edificio que no haya compartido este regalo. ¿Crees que habrías llegado tan lejos si no hubiera querido que lo hicieras? Así que toma el disco y sabrás que la promesa de una vida extendida es real. ¿No soy suficiente prueba? La criatura usó una mano para apartar un mechón de algo que había caído sobre los pocos centímetros de carne y hueso que quedaban por encima de su mandíbula. No solo de la moneda, sino de otros poderes superiores. La muerte no es el final, Siseo. Y puedes retenerla por un tiempo y ganar la diversión de lo que espera para recogernos en el otro lado. Eso suena a un mal negocio, dije mientras corría hacia la computadora y sacaba la memoria. Solo cuando me di la vuelta, el monstruo todavía estaba sentado allí, y de alguna manera, incluso sin cara o la mayor parte de la cabeza, pude notar que estaba sonriendo. La mía está en otro lugar, se rió entre dientes. Te lo dije. Esa es para ustedes, detectives. Me giré hacia la pantalla y vi que no había cambiado. Frustrado, pateé la computadora y descubrí que era un señuelo. Solo una vieja torre sin nada adentro. Los monitores deben haber estado conectados a otra cosa. Con más tiempo, podría haberla encontrado, pero con cada fibra de mi cuerpo rogándome que me fuera, no había ninguna posibilidad de que me quedara solo para encontrar esa cosa. Pero tienen razón. Es un mal negocio. Pero tómenlo de alguien que sabe lo que hay al otro lado. Les aconsejo que sufran ahora y retrasen el próximo mundo. Tómense su tiempo y piensen en tormentos novedosos.
Nada de lo que se les ocurra se comparará con una eternidad pasada con ellos. Con cuidado, se arrastró por el suelo para darnos acceso a la puerta. Pero ellos disfrutan tanto viéndonos intentarlo. Afuera, sentados en el capó de nuestro coche, Jack y yo fumamos. Lo que sea que haya ahí arriba, dije, señalando el rascacielos. ¿Creíste algo de lo que dijo? Pinta una imagen bastante sombría del más allá. No lo sé, respondió. Nada más. Solo otra bocanada de humo. ¿Qué quieres hacer ahora? Pregunté. Esa cosa, sus piernas estaban fuera de servicio, le dije. Frustrado, se levantó y caminó hacia la parte trasera del coche. Cuando regresó, estaba hablando. ¿Qué tan fáciles crees que serían esas escaleras para él? Digamos, si tuviera prisa. No lo sé, me encogí de hombros. Nada fáciles. Finalmente vi lo que Jack había sacado de su maletero y, a pesar de todo, sonreí. Era un bidón de gasolina y una caja de cerillas. Veamos cómo se las arreglan cuando todas sus computadoras sean plástico derretido.